Muy buenas tardes a todos. De parte de todo el equipo de EMCO SA les damos la cordial bienvenida a esta actividad. Para nosotros es un gusto enorme contar con su asistencia el día de hoy. Recuerden que para estar informados permanentemente sobre las novedades y también sobre las actividades de capacitación que realizamos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontrarán en Facebook, Instagram y también en nuestro canal de YouTube, en todos como EMCO SA. Este webinar se está realizando en alianza con el Colegio Colombiano de Terapeutas Respiratorios, a quienes expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su apoyo. Quiero contarles el día de hoy, igual que en la última sesión que tuvimos, que por seguridad de la reunión solo podrán enviar chats a los anfitriones y coanfitriones, quienes estaremos transmitiendo sus preguntas. El día de hoy nuestra charla será sobre monitoreo en ventilación mecánica, de la lectura a la interpretación. Recuerden que esta actividad está también siendo presentada en vivo a través de Facebook Live. Como coanfitriones estaremos desde Facebook Karen Gómez, fisioterapeuta especialista de la línea de ventilación. En Zoom, quienes hablan, Natalia Arciniegas, fisioterapeuta y especialista también de la línea de ventilación. Y en las dos plataformas, la ingeniera Janet Villegas, del área de soporte, como anfitriona de la actividad. Nuestra disertante del día de hoy, como en ocasiones anteriores, es la terapeuta respiratoria Marcela Barahona. Ella es magíster también en alta dirección de servicios educativos, especialista en docencia universitaria, con más de 20 años de experiencia en UCI y ventilación mecánica. Actualmente es la especialista clínica para ENCO SA a nivel nacional. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Marcela y bienvenidos todos. Adelante, Marcela. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros el día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que es supremamente relevante, supremamente importante, y quiero tener como dos alternativas en la presentación. Vamos a tener una parte en diapositivas y vamos a tener otra parte con el simulador de Hamilton. Bueno, bienvenidos todos y todas. Primero nos debemos preguntar por qué monitorizar en ventilación mecánica. ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues es importante desde todo punto de vista por muchas razones. Primero, porque si sabemos que es un soporte antifisiológico que le estamos aplicando al paciente, tenemos que entender que cada cosa que programemos en el ventilador va a tener un efecto o positivo o negativo en el paciente. Se inicia con unos objetivos claros y tenemos que evaluar si esos objetivos se están cumpliendo o no, y si al tratar de cumplir esos objetivos estamos generando algún tipo de daño en el paciente. Estos daños colaterales o estos efectos colaterales no solamente a nivel pulmonar, tenemos que entender que los efectos colaterales también va a ser a nivel sistémico, en otros órganos. El paciente es dinámico, el paciente no es estático. Por esa razón, un paciente al que se le programan unos parámetros ventilatorios ahora, seguramente estos parámetros ventilatorios actuales no van a ser los mismos parámetros que necesitará él en 2 horas, 3 horas o 6 horas. Entonces es muy importante tener en cuenta ese dinamismo del paciente, porque de esa misma manera tendremos que ser dinámicos con los parámetros programados. Cada acción tiene un efecto o positivo o negativo. Hay que evaluar qué efecto estamos logrando. Y pues definitivamente dentro del monitoreo hay un componente grandísimo y muy importante que es el monitoreo gráfico. Sin embargo, esta parte del monitoreo gráfico la vamos a tratar, pero no es el tema central de la presentación, porque es un monitoreo que es una parte del monitoreo que se necesita un webinar solamente para monitoreo gráfico, pero sí hablaremos de los principales. ¿Por qué? Porque nos da una información súper valiosa y esa información la tenemos que llevar al contexto del paciente, porque eso hace parte del manejo integral del paciente. Entonces, no hay excusas para monitorizar, es una obligación hacer el monitoreo. Leer versus interpretar. Una cosa es leer y otra cosa es interpretar. La hoja de monitoreo nos obliga a leer, es decir, pasar unos datos del ventilador a una hoja de monitoreo, pero lo que nosotros debemos hacer es interpretar. Interpretar no es más que otra cosa que preguntarnos el por qué.
¿Por qué estoy recibiendo esos datos en el ventilador? ¿Por qué esos valores? ¿Por qué esas curvas? ¿Por qué ese comportamiento a nivel de la mecánica del paciente? Entonces, la interpretación es lo más importante del monitoreo, no es la obtención de datos en sí. Esto quiere decir que el proceso real que debemos hacer en el monitoreo consiste en recoger unos datos, analizar esos datos y con el análisis de esos datos, es decir, preguntándonos el por qué está sucediendo lo que está sucediendo, debemos tomar decisiones. No debemos pasar de la recolección de datos a la toma de decisiones sin haber hecho un análisis de esos datos. Y en la mayoría de las ocasiones, tomamos unos datos y tomamos decisiones sin haber hecho un análisis de costo-beneficio, riesgo-beneficio, de alternativas para ese paciente. El monitoreo respiratorio no va solo, el monitoreo va integrado a un monitoreo neurológico, hemodinámico, renal, metabólico, nutricional. ¿Por qué? Porque es un paciente integral, no es un paciente con un pulmón y una caja torácica. ¿Qué debemos monitorizar en ventilación mecánica? Bueno, hay muchas cosas para monitorizar, pero vamos a concretarlo en 3 aspectos. 1, el ventilador mecánico. 2, la mecánica respiratoria. Y 3, el intercambio gaseoso. Cada uno de estos grupos es extensísimo. Vamos a tocar las cosas más importantes principalmente del ventilador y de la mecánica. El ventilador mecánico, tenemos que tener en cuenta qué parámetros ventilatorios estoy programando, por qué los estoy programando, qué quiero lograr con esa programación. Luego, medir lo que estoy obteniendo con la programación de esos parámetros y, sin lugar a dudas, las alarmas juegan un papel fundamental en el monitoreo del paciente en ventilación mecánica. Si yo no tengo una buena programación de alarmas, yo no voy a identificar a tiempo lo que está ocurriendo o en el ventilador o en el paciente. Y obviamente, finalmente, yo quisiera que entre lo que programo y lo que mido, el paciente esté acoplado o los parámetros estén ajustados a las necesidades del paciente para lograr la mejor sincronía paciente-ventilador. Si no lo logro, sabemos que eso me va a aumentar la mortalidad en el paciente. La mecánica respiratoria, y aquí tal vez es donde nos vamos a concentrar un poco más. En la mecánica respiratoria vamos a tener compliance, resistencia, trabajo respiratorio y las curvas y los bucles que me van a ayudar a interpretar estos 3 parámetros, ¿sí? Yo les escribí hace un rato que no solo son valores numéricos, ¿sí? Pero tampoco lo único son las curvas. Lo más importante no son los valores numéricos ni lo único son las curvas. Tiene que haber una interpretación paralela entre lo numérico y lo que yo veo en curvas y bucles. Pero más allá de eso también es la observación del paciente. La observación del paciente va cobrando cada día más fuerza. En el intercambio gaseoso, pues hacemos un constante monitoreo de los gases, de la oximetría, de la camografía volumétrica, si queremos llegar más allá, porque finalmente lo que queremos y uno de los objetivos principales es lograr mejorar ese intercambio gaseoso. Entonces es tan esencial que cada vez que nosotros modificamos un parámetro en el ventilador, muchas de las veces los objetivos es mejorar esa oxigenación o esa ventilación. Yo no puedo hacer un cambio y luego no evaluar si ese cambio funcionó o no. Tengo que utilizar alguna de estas herramientas para saber si ese cambio fue oportuno o no para ese paciente. Entonces, ya reconociendo los objetivos de la ventilación mecánica que ustedes ya los conocen, mejorar el intercambio gaseoso, oxigenación y ventilación, disminuir el trabajo respiratorio, que es supremamente importante, ya vamos a ver por qué equilibrar el pH, tenemos otras obligaciones que ya conocíamos también, pero que siempre las debemos tener en cuenta, que es promover la seguridad del paciente, y aquí el monitoreo es fundamental para poder lograr asegurar la ventilación más precisa para mi paciente y menos deletérea. Promover el confort del paciente, es decir, mejorar la sincronía paciente-ventilador. Como les decía, no lograr este objetivo me puede aumentar la mortalidad de la estancia en UCI
y la estancia en ventilación mecánica y obviamente determinar y detectar en qué momento el paciente está listo para retirarse del ventilador. Logrando estos objetivos con ciertas herramientas, y aquí le agregué una herramienta que ya no es opcional en ese ERA moderado y severo al menos, es el posicionamiento prono, que me puede ayudar a mejorar tanto desde el punto de vista de ventilación como desde el punto de vista de oxigenación. Disminuir el trabajo respiratorio, que lo podemos lograr a través de estas herramientas, y de esa manera, pues mejorando el equilibrio ácido-base, mejorando la ventilación, podemos lograr cierto equilibrio ácido-base. Pero me voy a detener un poquito aquí en el trabajo respiratorio, porque es uno de los elementos de la mecánica que tenemos que tener en cuenta y que debemos evaluar. Entonces, primero, si vamos a hablar de trabajo respiratorio, y es uno de los objetivos fundamentales en ventilación mecánica, de disminuir ese trabajo respiratorio, tenemos que saber qué es trabajo respiratorio. El trabajo respiratorio nos habla de energía, la energía que se necesita para movilizar 1 litro de volumen, ¿sí? ¿Cuánto es ese valor normal? De 0.3 a 0.7 joules por litro. Fíjense que estoy hablando de joules, estoy hablando en unidades de energía. Quiere decir que cuánta energía estoy aplicando yo para mover 1 litro de volumen. Ese trabajo respiratorio depende de 3 variables. Hay 3 variables que hacen que ese trabajo respiratorio cambie: la resistencia a la vía aérea, la distensibilidad pulmonar y la expansibilidad torácica. Cuando se aumenta la resistencia a la vía aérea, o se disminuye la distensibilidad pulmonar, o se disminuye la expansibilidad torácica, se aumenta el trabajo respiratorio. Quiere decir que el paciente tiene que tener mayor gasto energético para poder mover un volumen dentro de sus pulmones. Y al tener un mayor gasto energético, implica mayor consumo de oxígeno. Y si es un paciente que está hipoxémico y tiene aumento del trabajo respiratorio, entonces no vamos a tener un adecuado aporte de oxígeno y el aporte versus consumo va a estar alterado. ¿Qué va a pasar? Este paciente va a cursar por una disoxia. Entonces es súper importante saber que si mi paciente tiene aumento del trabajo respiratorio, tengo que evaluar cuál de estas 3 son las razones de ese aumento del trabajo respiratorio. Ejemplo, yo reviso a mi paciente y mi paciente está con signos de aumento del trabajo respiratorio. Si decimos, el paciente tiene aumento del trabajo respiratorio, quiere decir que tiene aleteo nasal, que tiene uso de músculos accesorios, que tiene retracciones costales, está usando músculos que normalmente no usa. Yo debo fijarme, ¿tiene aumento de la resistencia a la vía aérea? ¿Qué me puede aumentar la resistencia a la vía aérea? Me puede aumentar la resistencia a secreciones, broncoespasmo, agua en el circuito, nariz de camello húmeda, filtros húmedos, paciente muerde el tubo traqueal está muy pequeño, el tubo está codado. Debo resolver primero la situación antes de hacer algún cambio en el ventilador. O no, es por disminución de la distensibilidad pulmonar, o no, o es por disminución de la expansibilidad torácica. Entonces tengo que entender la situación del paciente para luego hacer el cambio. No hacer el cambio sin entender el por qué. Ahí está la interpretación. Entonces, trabajo respiratorio, si está aumentado, es por alguna de estas 3 causas. No hay otra razón. Luego, como yo deseo saber interpretar lo que yo estoy viendo en el ventilador, tengo que entender cómo funciona el ventilador en sí, cómo funciona la ecuación de movimiento, cómo es posible que el gas que está en el ventilador entre al paciente. Bueno, eso se hace a través de esta ecuación, se explica a través de esta ecuación. Entonces me dice que las presiones de la vía aérea son los resultantes del flujo por resistencia más volumen sobre compliance más PIP total. ¿Qué significa eso? Eso en otras palabras me está diciendo que las presiones son directamente proporcionales al flujo, a la resistencia, al volumen y al PIB. Y son inversamente proporcionales a la compliance. O sea que si se aumenta el flujo, se aumenta la resistencia, o se aumenta el volumen, o se aumenta el PIB, las presiones en la vía aérea se van a aumentar. ¿Sí? Y si la compliance se disminuye, va a aumentar las presiones en la vía aérea, porque son inversamente proporcionales. Es decir, si el pulmón está más rígido, más elástico, las presiones sí me aumentan. Esta fórmula se deriva, o digamos que es el resumen de la fórmula original, en las que las presiones que van a movilizar ese volumen dependerá también de las presiones generadas, no solamente por el ventilador, sino también por la presión generada por los músculos respiratorios. Y que este valor de PIB total se refiere al valor de PIB programado y al valor de auto-PIB.
Es decir, que cuando tenemos un atrapamiento con presión positiva al final intrínseca, va a generarme aumento de las presiones. Es muy importante tener en cuenta esto. Y el valor de inercia es un valor que se descarta. Entonces, bueno, este diagrama nos muestra cómo el sistema respiratorio puede ser un artefacto mecánico. Sí, se responde como un artefacto mecánico en el que está compuesto por dos elementos en serie, un elemento resistivo y un elemento elástico. Entonces, el elemento resistivo es el que está compuesto por la vía aérea artificial y por el tubo orotraqueal, que es este que vemos acá. Tenemos el tubo orotraqueal, la vía aérea artificial. Pero en estos tiempos de COVID hay que agregarle sí o sí un intercambiador de humedad y calor con un filtro que también me genera cierta resistencia, y tenemos otros filtros adicionales que también me pueden generar resistencia. Y esto va aquí en los elementos resistivos. Incluso el mismo circuito del paciente, ¿ya? Ustedes saben que hay circuitos que son más rígidos que otros. Más o menos la distensibilidad de un circuito está en 3 mililitros por centímetro de agua aproximadamente. Entonces se genera o se necesita una presión resistiva, que es aquella que va a variar con el flujo de aire y va a variar con estas resistencias impuestas por la vía aérea artificial y por la vía aérea anatómica. Entonces, flujo por resistencia es el que me determina la presión resistiva. Luego, tenemos los pulmones y la caja torácica, pulmones y caja torácica, que requieren una presión elástica que varía con el volumen y la rigidez del pulmón dentro de este tórax. Pero recuerden que ese pulmón dentro de ese tórax no viven solos. Ese pulmón y ese tórax los divide del abdomen un diafragma. Y todo lo que suceda dentro del abdomen, si las presiones abdominales aumentan, me va a aumentar y se va a ver reflejado en la disminución de la excursión diafragmática. ¿Qué significa eso? Pues que el diafragma empieza a tener una restricción para el descenso, o sea, es decir, para su contracción, para entrar el aire a los pulmones. Entonces, cuando él desciende, genera un gradiente de presión para que entre el aire a los pulmones, pero si está aumentada la presión acá, este movimiento no se logra, y eso se llama alargamiento del diafragma. ¿Por qué alargamiento? Porque el diafragma se eleva y me va a generar un proceso restrictivo. Entonces hay que tener en cuenta también la presión del abdomen. Y también hay que tener en cuenta que el pulmón está rodeado o está empacadito en una pleura, y dentro de esa pleura hay un líquido, hay un espacio. Cuando ese espacio deja de ocuparse por ese líquido pleural y se empieza a ocupar de otro líquido diferente, sangre, líquido, pus o aire, va a tener también un proceso restrictivo del pulmón y me va a alterar esa presión elástica. Entonces, aquí ya vemos toda la fórmula en la que veo que el flujo por la resistencia más el volumen sobre la compliance definen la presión de las vías aéreas. Aquí lo explicamos también, este circuito, el circuito cómo funciona. El ventilador es la primera parte del circuito, que funciona como una bomba, y esa bomba trabaja a través de un pistón. Es decir, va a bombear o va a enviar gas presurizado con un movimiento de pistón en el que manda el gas presurizado del ventilador hacia afuera, y a su vez el pulmón junto con el diafragma también funciona como un segundo pistón. Entonces, fíjese que el movimiento del diafragma también funciona como un pistón en el que cuando desciende genera presión negativa dentro del tórax y hace que ese pulmón se distienda. Entonces, el pulmón se infla y se produce entrada de gas. Ahora, tiene que haber un puente entre ambos. Tiene que haber algo que nos une, y en este caso la vía es la vía aérea artificial. Entonces, de esa manera, lo que se aplique en el ventilador se va a ver reflejado en el pulmón. Entonces, esas fuerzas, tenemos unas fuerzas, ¿cierto? Unas fuerzas elásticas, resistivas, y en estas fuerzas resistivas tenemos la vía aérea artificial, la vía aérea anatómica, y esa resistencia se llama resistencias de la vía aérea. Y tenemos unas fuerzas elásticas, ¿sí? Donde tenemos una elastancia pulmonar, una elastancia del tórax, y esas son las elastancias resistivas. El ventilador tiene que vencer esas fuerzas resistivas, esas fuerzas elásticas. Entonces,
Funciona así, el ventilador desciende, presuriza la vía aérea, aumenta la presión del ventilador con respecto a la vía aérea y entra el gas. Por lo tanto, esa presión, en función de tiempo, me determina una presión resistiva, que es la que va a vencer estas resistencias, y una presión elástica, que es la que va a vencer estas fuerzas elásticas del pulmón y del tórax. Entonces, eso se ve representado en una curva. ¿En qué curva? En la curva, digamos, yo creo que es la curva que más utilizamos y es la que tenemos configuradas todo el tiempo en el ventilador, y es la curva presión-tiempo. ¿Cómo se ve reflejada esto que sucede en el ventilador en esta curva presión-tiempo? La forma de onda presión-tiempo es un reflejo de las presiones generadas dentro de la vía aérea, en cada uno de los ciclos respiratorios, en cada fase. Entonces, fíjese que al comienzo de la fase inspiratoria, el ventilador tiene que generar una presión aquí, presuriza las vías aéreas, y eso se le llama, ese es un volumen compresible en el que se presuriza la vía aérea, pero el volumen no ha entrado todavía a los pulmones. Esa primera parte de volumen compresible y de presión generada para vencer estas resistencias se ve reflejado acá, en la primera parte de la curva presión-tiempo, en la primera partecita de la curva presión-tiempo. Se presurizó, venció las resistencias y luego continúa con un volumen compresible, continúa su movimiento o su entrega de su presurización, haciendo que los pulmones se inflen, y allí hay una presurización lineal, normalmente debe ser así, hasta que alcanza una presión inspiratoria máxima o presión pico. Se genera un flujo de cero en el que hay una pausa. Esa pausa se ve reflejada en un tiempo y una caída de presión que corresponde a la presión de las fuerzas resistivas, que son estas resistencias de la vía aérea, y luego da una presión meseta con un flujo igual a cero y luego una fase exhalatoria. Entonces, miren todo lo que sucede con el ventilador para que me genere esta curva. Entonces, tenemos la primera parte, presurización, allí hay la primera parte de la curva, que hay, donde se genera un volumen compresible, de allí vence esas resistencias y empieza a inflar el alvéolo y los pulmones, termina la presión pico, pausa y fase exhalatoria. Vamos a explicarla aquí un poquito. Entonces, esa curva presión-tiempo es la que se genera a un flujo constante. Es decir, esa curva solamente se va a ver cuando tengo el ventilador con una onda de flujo cuadrada. Con una onda de flujo desacelerante o decreciente no se dibuja esta curva presión-tiempo de esta manera. Se configura diferente, ya lo vamos a ver en un momento. Entonces, ¿qué sucede? En esta curva ustedes ven esta primera parte, que fue la parte de presurización, volumen compresible, luego la fase inspiratoria, presión máxima. Aquí terminó la fase inspiratoria, se cierra la válvula IN, se cierra la válvula ES, no hay flujo inspiratorio, tampoco hay flujo exhalatorio, y se cae la presión. ¿Por qué se cae la presión? Porque ya no hay un flujo transitando y venciendo una resistencia a la vía aérea. Ya ahí se pierde, ya está el gas dentro del pulmón, y esta PZ se refiere a la presión con flujo de cero. Y esa presión con flujo de cero es diferente a la presión plató. Son dos cosas diferentes. La presión plató se mide acá y la PZ se determina acá. Fíjese que entre la presión Z y la presión plató puede haber una diferencia. Y esa diferencia está determinada por la heterogeneidad de las constantes de tiempo dentro de los pulmones y hace un efecto Pendelov. Vamos a hablar ahorita un momentico más de él. Entonces, ese movimiento en el que tengo unas unidades alveolares más abiertas, otras más cerradas, porque es un pulmón que seguramente es heterogéneo, y no todas las unidades alveolares están estrictamente con las mismas constantes de tiempo, es lo que va a generar que haya vaciamiento más rápido o vaciamiento más lento. Y después de lograr esta presión plató que corresponde, la diferencia entre esa presión pico y la presión plató corresponde a la resistencia a las vías aéreas. O sea que todo lo que momente la resistencia a las vías aéreas, que ya dijimos por el tubo, por la vía aérea anatómica, secreciones, muerde el tubo con acodado, agua en el circuito, nariz de camello húmeda, todo eso aumenta las resistencias. Entonces voy a tener una diferencia entre presión pico y presión plató mayor. Y aquí luego, después de que cae la presión plató al nivel de PIB, que debe caer, se le denomina la diferencia entre presión plató y PIB driving pressure
o presión de conducción. Este driving pressure y esta presión plató son los valores fundamentales para proteger el pulmón y que hay que estar monitoreando constantemente. Sin embargo, vamos a ver más adelante que no podemos tener una tranquilidad absoluta teniendo una presión plató por debajo de 30. Y tampoco tenemos que tener una seguridad absoluta cuando el driving pressure es de 15. Entonces ya vamos a ver esas situaciones. Entonces, fíjense que es muy importante tener claridad en esta curva y que en términos generales deberíamos cumplir con este criterio, plató menor de 30 y driving pressure menor de 15 para todos los pacientes. ¿Por qué presión plató menor de 30? Porque según este estudio, que es bastante viejito, nos determina que efectivamente la mortalidad es menor en la medida que la presión plató es más baja. Entonces, tenerla en 30 está bien, pero tenerla más baja es mucho mejor. Digamos que la presión plató de una persona normal, en condiciones normales, puede ser de 8 centímetros de agua y nosotros estamos tolerando presiones plató de 30, entonces tampoco es que sea tan baja. Y fíjense que entre más baja sea la presión plató, tenemos menos probabilidad de mortalidad. Entonces, incluso se habla de presiones plató menores de 30 como una estrategia de protección pulmonar. Bueno, antes de pasar a este índice de estrés, quiero compartirles esta otra pantalla en la que vamos a simular este paciente. Entonces, este paciente lo tenemos así. Tenemos un paciente con un volumen de 500 en un modo asistido controlado por volumen en el que tengo una onda de flujo cuadrada, es decir, un flujo constante con un tiempo de meseta. ¿Por qué tengo un tiempo de meseta? Porque voy a evaluar la mecánica ventilatoria del paciente. Yo les dije en el anterior webinar que no era muy amante de la presión meseta en los pacientes que estaban activos porque me podía generar mayor asincronía, pero este paciente está totalmente pasivo. Listo, entonces vamos a medir aquí la presión meseta. Vamos a ver qué sucede. Entonces, tengo un volumen corriente, vamos a cambiarlo acá primero. Un volumen corriente de 500 mililitros y este paciente está totalmente sin frecuencia respiratoria espontánea. Está controlado por volumen y voy a hacer aquí una medición. Entonces tengo la curva presión-tiempo, flujo-tiempo, volumen-tiempo. Esas son las tres curvas que vamos a ver generalmente. Las curvas son esas tres, son volumen, presión y flujo en función de tiempo. Entonces vemos la fase inspiratoria, la primera fase, que aquí dijimos que esta primera parte del punto A al punto B corresponde a la resistencia de la vía aérea o a la presión que se requiere para la resistencia de la vía aérea, y aquí ya a la expansión del pulmón. Si esa presión, si esa resistencia de la vía aérea aumenta, voy a tener un aumento de la presión pico. Tengo que tener en cuenta que la presión pico, cuando ventilo por volumen, tengo dos razones para que se me aumente. O que aumente la resistencia de la vía aérea o que disminuya la compliance pulmonar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, las presiones picos están de 25 y la presión meseta está de 15. Tengo una diferencia de 10 centímetros de agua. Es una diferencia importante. Pero fíjense lo que sucede. Si yo quitara la presión, el tiempo meseta de este paciente, lo que sucede es que los flujos bajan un poco, la presión pico me baja un poco, porque la programación de ese tiempo meseta me quita tiempo inspiratorio. Y yo en este ventilador tengo programado un tiempo inspiratorio, que por cierto está demasiado bajo. Entonces vamos a programar un tiempo inspiratorio normal de, digamos, 1 segundo, ¿sí? Para no tener allí 1 segundo, en un flujo con onda cuadrada, es decir, este pacientico está como un pacientico más bien normal. Ahí lo tengo, presión pico de 20, presión meseta de 13. Voy a programarle aquí un tiempo meseta nuevamente de 25 para que miremos la curva. Entonces, revisemos la curva. La curva me dice, bueno, en este momento tengo una presión inspirada de 21, una presión pico de 21, tengo una presión meseta de 13. Si este paciente tiene aumento de la resistencia a la vía aérea, fíjense el punto A al punto B cómo está.
Y fíjense lo que sucede cuando yo aumento la presión, la resistencia a las vías aéreas. Recuerden que la resistencia a las vías aéreas en un paciente adulto con vía aérea artificial puede oscilar máximo hasta 10 centímetros de agua. Puede estar entre 5 o 7 centímetros de agua por litro por segundo, pero máximo hasta 10 centímetros de agua por litro por segundo. Aquí se la aumenté a 24. Observemos qué sucede con la curva. Mire cómo cambió la curva. La curva pasó del punto A al punto B muy alto. ¿Sí? Fíjense que casi logra 20 centímetros de agua solamente para vencer esta resistencia impuesta por la vía aérea, porque claro, la aumenté acá. Y de ahí para allá, al aumentarse esa presión, pues ya se aumentó la presión pico. Pero ¿qué pasó con la presión meseta? La presión meseta realmente no tuvo cambios. No tuvo cambios, ¿por qué? Porque la presión pico y la presión plató me definen dos cosas diferentes. La plató me define el estrés pulmonar, ¿sí? El estrés alveolar, el estrés pulmonar. Y la presión pico me está teniendo en cuenta la presión necesaria para vencer la resistencia a las vías aéreas y también la presión necesaria para vencer esos elementos viscoelásticos del pulmón y la elastancia del tórax. Entonces, si yo aumento la resistencia a las vías aéreas, la presión plató no tiene por qué aumentarse. Se aumenta la diferencia entre pico y plató, y miren que yo tengo aquí una presión pico de 32, entonces yo diría, bueno, la presión pico no está alta, está en 32, no hay ningún problema. El paciente aparentemente está bien. No tendría yo, digamos, mayor preocupación. Pero si yo ya tomo la presión plató y veo que hay una diferencia entre 18 y 32, 18, 28, 14 centímetros de agua de diferencia entre pico y plató, yo ya sé que está ocurriendo algo en la vía aérea del paciente. Entonces, aunque tenga una presión pico dentro de los rangos normales, yo no puedo asegurar que el paciente no le está pasando nada. Sí le está pasando algo. Está aumentada la resistencia a la vía aérea, y ese aumento de la resistencia a la vía aérea puede hacer inclusive que el paciente tenga aumento de los niveles de CO2. Tengo que solucionarlo, entonces tengo que mirar las causas que me llevan a aumento de la resistencia a la vía aérea. Y entre otras cosas, si ese paciente estuviera haciendo esfuerzos respiratorios, seguramente este aumento de resistencia a la vía aérea me le está aumentando el trabajo respiratorio. Y al aumentar el trabajo respiratorio, el paciente se puede fatigar. Finalmente, el paciente se puede fatigar, así está en ventilación mecánica. Entonces, miren que una cosa es la lectura y otra cosa es la interpretación. La lectura me dice está en 32, está bien, pero la interpretación me dice no, no está bien. La presión plató está baja, la presión pico está alta, hay un aumento de la resistencia a la vía aérea. Algo está sucediendo. Entonces, allí es donde yo tengo que intervenir. Antes de hacer algún cambio en el ventilador, tengo que mirar las causas. Entonces resulta que es que el paciente tenía tubo acodado, le acomodo el circuito, le acomodo el tubo, y esas resistencias vuelven a su valor normal. O en el caso que el paciente tuviese resistencias aumentadas por broncoespasmo, el hacerle terapia con broncodilatadora, yo debería observar una mejoría en esta curva de presión-tiempo. La diferencia entre pico y plató tiene que reducirse. Siempre evaluando diferencia entre pico y plató. Más o menos de cuánto la diferencia, lo hablábamos la clase pasada, más o menos de 5 centímetros de agua. Normalmente la diferencia entre pico y plató. No es un valor único, no es un valor estándar. En ventilación mecánica, en todos estos años que llevo estudiando y trabajando en cuidados intensivos, puedo decir que nada es para siempre y nada es nunca. ¿Sí? En ocasiones debemos hacer cosas que no son convencionales y no podemos decir siempre es así ni nunca podrá ser así. No, hay situaciones de situaciones. Entonces, por eso digo, es un valor más o menos que se maneja de 5 centímetros de agua de diferencia. Ahora, si el paciente tiene un aumento, una disminución de la resistencia, de la compliance pulmonar, esos valores de presión pico también van a cambiar. La presión pico va a cambiar porque depende de la distensibilidad y también de la resistencia. Aquí el problema ya no es de resistencia, sino que es de distensibilidad. Entonces, ¿qué sucede? La presión plató se aumenta porque el pulmón está más rígido,
se está aumentando las presiones alveolares al final de la inspiración con esos flujos a cero, y observen que entre la pico y la plató no hay diferencia porque la resistencia de las vías aéreas no ha cambiado. Entonces, finalmente, la presión inspiratoria máxima aumenta, pero ya con un aumento de la presión plató. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿por qué está aumentada la presión plató? Ahí va el análisis. Entonces, ¿por qué está aumentada? Entonces me tengo que preguntar varias cosas. Voy de afuera hacia adentro. Tengo que pensar primero, ¿puede ser el abdomen? Recordemos que veíamos que el compartimiento abdominal, si se aumenta su presión, termina aumentando la presión del tórax también. ¿Por qué? Porque el diafragma está en medio de ambos y me eleva el diafragma, y de esa manera genera entonces en el paciente un aumento de la presión pulmonar. Luego vemos pulmón, abdomen, luego vemos caja torácica. ¿Hay algo que me restrinja la caja torácica? Entonces evalúo la caja torácica. El paciente está muy obeso, el paciente está muy edematizado y hace que esa caja torácica se ponga rígida, dura, o el paciente tiene una malformación del tórax. Todo lo que me altere la caja torácica me altera la distensibilidad del pulmón. ¿Por qué? Porque el pulmón está limitado por el movimiento de la caja torácica. Si la caja torácica está rígida, el pulmón no tiene para dónde expandirse. ¿Ya? Entonces descarto esa posibilidad si es la caja torácica. Luego debo descartar si el tema es de pleura. Entonces debo evaluar yo la pleura. En la pleura tengo líquido, tengo aire, tengo alguna ocupación pleural que me genere compresión de los pulmones. Entonces esa es otra razón que me puede llevar a aumento de presión plató. ¿O no? La razón es que propiamente el parénquima pulmonar está afectado. Está afectado porque tiene un edema, tiene líquido intersticial, tiene líquido alveolar, tiene inflamado la membrana alveolocapilar, o tiene ocupación alveolar de pus, de sangre, de líquido, de algo. Entonces tengo que mirar siempre esos 4 elementos: abdomen, tórax, pleura y caja torácica. ¿Sí? Alguna de esas va a ser la culpable, o va a tener la razón va a ser la razón de que se me aumente la presión plató. Y allí agregaría una quinta: si el paciente tiene autopip. Cuando el paciente tiene autopip, la presión plató también se aumenta. Entonces es súper importante medir o determinar si el paciente tiene o no tiene autopip. Es muy importante. Igual, pues, digamos, en un paciente que sea un SRA o sea una neumonía, muy seguramente no va a ser la razón. Pero si es un paciente pocoso en el que vamos a tener ventilación mecánica y las presiones plató se aumentan, debo considerar si ese paciente tiene autopip y debo medirlo, porque puede ser la razón de aumento de la presión meseta. Bueno, en este caso vamos a tener otro problema grave, y es que al aumentarse la presión meseta, mi presión meseta aquí ya está en 20, perdón, en 30, lo que está ocurriendo es que el driving pressure se me elevó muchísimo, ¿sí? O sea que se me está deformando enormemente ese alvéolo desde la expiración hasta la inspiración. Eso es lo que me está indicando, porque finalmente el driving pressure es el strain dinámico del pulmón. Y ese strain dinámico no es otra cosa que la deformación por esa presión o por esa energía que le estoy entregando, que en este caso es la presión meseta. Entonces, ¿qué sucede? Si bien la presión meseta está alta, también tengo que tener en cuenta que el driving pressure está por encima de 15 centímetros de agua. 30 menos 5 me da 25. Tengo un driving pressure de 25 centímetros de agua. ¿Qué debo hacer allí? Tengo que analizar entonces la razón. Ya dijimos todas las que me podrían estar aumentando la presión meseta. Debo tomar decisiones. ¿Qué decisiones debo tomar? Debo tratar y procurar disminuir ese driving pressure y esa presión meseta. ¿Cómo lo puedo hacer? Tengo que evaluar si ese paciente
está colapsado, tengo que evaluar si ese paciente le falta reclutamiento, le falta mejorar esa irrigación pulmonar. Tengo que evaluar si ese paciente está pasando por un SRA ya moderado, severo, y tengo que evaluar si ese volumen corriente que le estoy dando lo puedo disminuir teniendo en cuenta que me va a producir algo de hipercambio. Entonces tengo siempre que pasar el proceso de leo o tomo datos, interpreto esos datos y tomo decisiones, pero hay que tomar decisiones también. O sea, ese es el desenlace del monitoreo. El monitoreo en sí no me sirve de nada si no lo interpreto y si no tomo decisiones conmigo. ¿Listo? Entonces, ya después de haber tomado la decisión y definir qué voy a hacer con mi paciente, en este caso, digamos que le reduje el volumen corriente, evalúo, después de esa disminución de volumen, cuál fue el efecto. Entonces aquí vemos, claro, me bajó la presión pico de 35 a 29, pero lo más importante es que la presión meseta me bajó de 30 a 25, ¿sí? 25 menos 5 sigue siendo 20. Y así voy haciendo el ejercicio con el paciente de qué le puedo hacer. ¿Listo? Perfecto. Entonces allí vemos la curva presión-tiempo, tiene una importancia muy relevante, tanto para medir esas presiones, todo lo que sean presiones se mide a través de la curva presión-tiempo. Entonces yo mido PIP, presión pico, presión meseta y también podría medir autopico. ¿Cómo? Haciendo una pausa teleexpiratoria. Y eso lo vamos a ver ahorita en un momento. Entonces, aquí tengo la curva. Cuando cambiamos esa curva, esa onda de flujo a una onda de flujo de decreciente, la que vemos acá, en este ventilador, recuerden que todos los ventiladores no funcionan igual. Ustedes tienen que saber cómo funciona su ventilador. En este ventilador está ciclado por tiempo. ¿Por qué está ciclado por tiempo? Porque yo estoy determinando el tiempo inspiratorio. Cuando ustedes pueden determinar directamente el tiempo inspiratorio es porque está ciclado por tiempo. Lo tengo controlado por volumen, pero está ciclado por tiempo. El tiempo dura 1 segundo. El ventilador lo que va a hacer es entregar esos 400 mililitros en este segundo, pero con un flujo irregular que comienza alto y termina más bajo. Y lo tengo con un tiempo de pausa, porque no le quité el tiempo de pausa, ahí sigue ese tiempo pausa y lo vamos a ver de esta manera. Pero si quitamos el tiempo de pausa, nos va a cambiar y efectivamente para hacer las mediciones de la mecánica ventilatoria se recomienda tener una onda de flujo cuadrada. ¿Por qué? Porque los flujos son constantes y se puede hacer una gráfica lineal de presión-tiempo. Esa gráfica lineal de presión-tiempo, que es en esta curva de presión-tiempo, debe estar lineal. Cuando no está lineal, es lo que determinamos índice de estrés, que la vamos a ver en un momento. ¿Listo? En la curva, en cambio, cuando lo ventilamos por presión, por defecto, la onda es desacelerante, no la programo, ya está ajustada de esa manera y no es realmente que sea una onda que esté propiamente programada, no está programada, no está predeterminada, es más bien el reflejo de lo que pasa en el sistema respiratorio del paciente. Cuando cambian las propiedades mecánicas del pulmón, fíjense, por ejemplo, acá voy a aumentar la compliance pulmonar. Observen qué sucede con esa onda flujo-tiempo. Miren que cambia absolutamente. Aquí ya puede entregar más flujo, mayor litros, más cantidad de litros por minuto, porque el pulmón está más complaciente. Y el volumen corriente va a aumentarse porque mejoró la distensibilidad. Entonces, al poder mejorar la distensibilidad, son mayores cambios de volumen por unidad de presión. Entonces, esto permite que pueda entregar en un segundo más cantidad de volumen. Por eso esta onda va siendo más alta. Entrega más litros por minuto. Aquí es donde va a entregar la mayor cantidad de volumen el ventilador y luego finalmente se termina desacelerando o decreciendo hasta que debería llegar a cero. ¿A qué me está diciendo? Me está diciendo que
le está sobrando un poquito de tiempo, ¿sí? El ventilador, perdón, le está faltando un poquito de tiempo, tendría que llegar a cero. Si yo le aumentara el tiempo inspiratorio, posiblemente este volumen aumente un poquito más. Con eso no tendría necesidad de hacer cambios en la presión para mejorar volúmenes, sino cambiando simplemente el tiempo inspiratorio, podría seguramente mejorar un poco estos volúmenes porque le estoy dando más tiempo para que el pulmón se llene. ¿Sí? Fíjense, ¿sí? Ahí pasó lo que tenía que pasar. Le di más tiempo inspiratorio, de darle más tiempo inspiratorio, le dio más tiempo para que se llenara más de aire el pulmón. Es lo que sucede en muchas ocasiones y lo hablábamos en el webinar anterior. La programación del tiempo inspiratorio, cuando se ventila por presión, debo estar segura que ese flujo inspiratorio llegue a cero. Si queda antes de cero, es porque le quedó faltando tiempo para llenarse ese pulmón y eso hace parte del monitoreo de la mecánica pulmonar. Si yo lo tengo mal ajustado, voy a terminar aumentando las presiones para lograr mejores volúmenes y esa no es la solución. Entonces, miremoslo acá. Si yo le dejo un tiempo inspiratorio demasiado corto, no le voy a dar el tiempo suficiente para que ese pulmón se llene lo que se puede llenar. Aquí lo voy a exagerar un poquito para que lo vean macro. Fíjese acá, miren cómo estaba, llegaba hasta cero el flujo inspiratorio y aquí el flujo inspiratorio no llega a cero. Corta antes de llegar a cero. Significa entonces que le quedó faltando tiempo para acabarse de llenar. Miren el volumen, lo que sucede, empieza a reducirse el volumen por falta de tiempo inspiratorio. Es súper importante tener esto monitoreado todo el tiempo. Listo. Luego de eso, ya teniendo en cuenta, yo tengo que estar pendiente de volúmenes, de flujos, de presiones. Los flujos altos también es un parámetro que me ayuda o contribuye más bien a la lesión pulmonar. Eso es un parámetro que hay que tener cuidado con esos flujos muy altos porque me pueden lesionar el pulmón. Me aumenta el poder mecánico y termina lesionando el pulmón. Entonces, si vamos a medir mecánica, debe ser con una onda de flujo cuadrada. ¿Listo? Y con un tiempo de pausa. Algunos ventiladores, cuando se ventila, aquí por ejemplo, vamos a poner otra vez acá, en presión, está en presión, yo le puedo programar aquí le puedo programar el rise time, ¿sí? El tiempo de rampa. Ese tiempo de rampa me va a ayudar también a la insuflación de ese pulmón y a la demanda ventilatoria del paciente. No debo tener rise time muy cortos ni rise time muy largos. Y eso lo vamos a ver acá. Observen. No, perdón. Vamos a hacerlo aquí. Muy corto, un rise time muy corto. Un rise time muy corto. Y en algunas ocasiones esto va a producir aquí una muesquita. Cuando esta muesca acá se aparece, aquí no me la está apareciendo. De pronto si le disminuimos la compliance pulmonar, vaya a aparecer. Lo que hace es que presuriza muy rápido la vía aérea. Y al presurizar tan rápido, eso es una forma de elevar los flujos. Y la elevación de los flujos es un factor de riesgo que aumenta la posibilidad de edema por lesión pulmonar. Entonces, por eso no se recomienda rise times de cero ni rise times demasiado cortos. Si bien algunas veces se necesita cortos, no debe ser de cero porque podemos generar una presurización tan rápida que es como si sobreextendiéramos el pulmón de un solo golpe y luego dejáramos que siguiera así presurizado. Entonces, por eso no se recomiendan rise times tan cortos. ¿Listo? Bueno, volvamos aquí a la otra pantalla. El índice de estrés es otro parámetro u otra forma que tenemos para evaluar
si el pulmón se está sobredistendiendo o si falta mejorar su aireación. El índice de estrés está definido como la presurización lineal del pulmón con una onda de flujo cuadrada. Cuando hay una presurización lineal, se considera un índice de estrés de 1. Pero cuando esta forma cambia, es decir, cuando se torna, por ejemplo, acá cóncava, lo que significa es que le estamos sobredistendiendo ese pulmón, ya sea porque le está sobrando PIB o le está sobrando volumen corriente, ¿sí? Esto lo podemos evaluar. ¿Qué es importante? El paciente no puede estar haciendo esfuerzos respiratorios, solamente se puede medir en condiciones estáticas, estáticas no, en condiciones de ausencia de esfuerzo respiratorio. Y si lo tengo de una forma convexa, ¿sí? Significa que tengo un índice de estrés menor de 1. Puede ser que este pulmón esté requiriendo mayor volumen de presión. Aquí lo vamos a ver. Entonces, fíjense en este primer caso. En este primer caso tenemos un índice de estrés mayor de 1. Este estrés es un curso temprano del SRA. Tenemos un PIB de 8. Lo que necesitamos es aumentar ese nivel de PIB. Al aumentar el nivel de PIB, ya se torna una curva más lineal que me genera un índice de estrés más cercano a 1. Es decir, que su presurización es lineal. Pero aquí tenemos un caso contrario, tenemos un pulmón, una curva de presión convexa en la que el pulmón está sobredistendido. Tenemos un PIB de 10, un índice de estrés de 1.38 con una presión plato de 35. ¿Qué se hizo acá? Lo que se hizo fue reducirse el nivel de PIB, su índice de estrés se redujo de 1.38 a 1.06 y la presión plato cayó, ¿sí? Cayó a 15. Entonces, la evaluación de un solo parámetro casi que nunca me da una información completa. Es una evaluación que se hace comparando varios valores. No está bien uno comparar o tener un referente único, sino que hay que comparar diferentes valores. Fíjense que en este caso está valorando índice de estrés con la presión plató. Y definitivamente, más que la forma de la curva en sí, que si se torna lineal o no, estamos viendo un cambio en las presiones de la vía aérea y las presiones plató de ese paciente. ¿Listo? Las constantes de tiempo es un parámetro o es un valor que casi no tenemos en cuenta en adultos. Esas constantes de tiempo se deben tener en cuenta tanto para la inspiración como para la expiración. ¿Por qué? Porque ellas me determinan cuánto tiempo tardo en insuflar un pulmón a su 63%, es una constante de tiempo, y con 3 constantes de tiempo terminaríamos insuflando el 95%. Se dice que entre el 2.5 más o menos constantes de tiempo deberían ser suficientes en un pulmón sano para insuflar el pulmón. En la fase exhalatoria también sucede lo mismo, y en 3 constantes de tiempo faltaría un 5% para la exhalación completa. Esas constantes de tiempo, que van de 0.6 a 0.9 en adultos, dependen de 2 cosas. Dependen de la resistencia y la compliance. ¿Por qué? Porque constantes de tiempo es igual a resistencia por compliance. Cuando tenemos una compliance pulmonar mayor, las constantes de tiempo serán más altas. Es decir, por ejemplo, tengo este globo que es más grande, el derecho que el izquierdo tiene menor compliance, el derecho tiene mayor compliance, por lo tanto mayor capacidad. Entonces me tardaré, el tope de este globo es aquí está insuflado a su máxima expresión y aquí está insuflado en su máxima expresión o en su máxima capacidad. El tiempo que tardo para llenar este pulmón a su máxima capacidad y esta a su máxima capacidad, estos globos a su máxima capacidad, me tardaré más tiempo en llenar este que tiene mayor compliance a este que tiene menor compliance. Eso son directamente proporcionales. Entre más compliance tenga el pulmón del paciente, mayor constante de tiempo necesitará para llenarse y para desinsuflarse. Y lo mismo con las resistencias. Cuando hay mayor resistencia a la vía aérea,
tendré mayores constantes de tiempo. Por esa razón, los pacientes epocosos que tienen altas compliance y altas resistencias requieren altas constantes de tiempo para evitar su atrapamiento aéreo. Y aquí lo vemos. Entonces, en la curva presión-tiempo nuevamente, a mí me gusta mucho esta curva, tiene una gran utilidad, es muy práctica, no hay que hacer mayor maniobras como tal, en la que yo puedo evaluar ese autopip. Fíjense que el autopip se evalúa con la curva presión-tiempo, no con la curva flujo-tiempo. La curva flujo-tiempo me puede determinar a mí si hay o no atrapamiento o si no hay vaciamiento pulmonar completo, pero no me determina el valor de presión positiva al final de la aspiración porque es una curva de flujo y tiempo. No puedo ver otra cosa diferente a flujo y tiempo. Y si yo estoy hablando de PIP o autopip, es una presión positiva, entonces debo evaluarlo es a través de la curva presión-tiempo. ¿Cómo lo evalúo? Haciendo una pausa telespiratoria. Y esa pausa telespiratoria debe ser una maniobra que se realice sin esfuerzo respiratorio del paciente. ¿Sí? Recuerde que cada vez que el paciente respira cambia las presiones en la vía aérea y en el tórax y el pulmón del paciente, por eso no se puede hacer ninguna maniobra con esfuerzo del paciente activo. Y acá entonces tengo presión pico, exhalación, hago la pausa y si el paciente tiene autopic, pues el valor de presión al final se me va a elevar por encima del valor de pico programado. Listo, entonces si ustedes encuentran una curva de flujo-tiempo que no termine en cero, significa que no hay vaciamiento completo del pulmón, pero no puedo determinar que esté siendo autopic. Puede ser una hiperinsuflación dinámica sin atrapamiento, sin autopic, ¿sí? Es decir, que no se está vaciando totalmente, pero no está alcanzando a generar una presión positiva al final de la aspiración de manera intrínseca. Son dos cosas diferentes. Luego tenemos una curva que es muy importante, que es la curva presión-volumen, el bucle presión-volumen. Hay diferentes bucles, pero este de presión-volumen nos da una información valiosa porque recuerden que uno de los objetivos principales es lograr la mayor protección del pulmón. Hay que protegerlo de las presiones que se dan, hay que protegerlo tanto para sobredistensión y barotrauma como para colapso y atelectrauma. Entonces, con la curva, o con el bucle más bien, no es curva, es un bucle, presión-volumen, podemos evaluar los puntos de inflexión inferior y superior. Ese punto de inflexión inferior lo podemos determinar como el punto de apertura crítica. Ese punto de apertura crítica se refiere al punto en el que se ha vencido unas resistencias, unas fuerzas resistivas y elásticas del pulmón. Es cuando el pulmón se ha vencido esa viscoelastancia y de ahí para allá se generan mayores cambios de volumen por unidad de presión. Entonces, una forma o una de las recomendaciones para programar el PIP es que ese PIP se programe por encima de este punto mínimo de inflexión y luego ya al final de la inspiración encontramos otro punto que es el punto máximo de inflexión en el que pasa la curva de ser o vertical a ponerse más horizontal, es decir, que genera menores cambios de volumen por unidad de presión. Aquí tengo mayores cambios de volumen por unidad de presión. Fíjense que en esta primera parte, desde 0 hasta el punto mínimo de inflexión, no tengo casi ganancia de volumen. Yo le estoy aplicando una presión de 7 centímetros de agua y con 7 centímetros de agua solamente he obtenido 100 mililitros de volumen. Nada. Pero a partir de ahí puedo dar más volumen con menores cambios de presión. Entonces, mire que aquí en este punto, yo creo que podrán ser otros 7 centímetros de agua y lo que estoy obteniendo de volumen son casi 600 mililitros más, ¿sí? Porque hay mejor distensibilidad. Entonces, realmente uno quisiera programar el PIP en función de la distensibilidad más que en función de la oxigenación, porque a veces no se logra. O es consecuencia de mejorar la distensibilidad. Es como un efecto secundario de mejorar la distensibilidad. Si yo tengo unidades alveolares que están colapsadas y logro programar el nivel de PIP que las mantenga abiertas, va a hacer entonces que mejore la aireación, mejore la relación BQ y en última mejore la oxigenación. Pero el efecto primario es mejorar la distensibilidad pulmonar. Entonces,
¿Cuál debería ser el nivel de PIB que programe a este paciente? Lo debería programar por encima del punto mínimo de inflexión, pero por debajo del punto máximo de inflexión, y a eso es lo que le denominamos zona segura. Vámonos a esta pantalla en la que les mostraré cómo se hace. ¿Por qué? Porque no se hace de cualquier manera. Tiene unas formas de hacerlo. Ahí. Listo. La forma se debe hacer una onda con un flujo muy lento. Si no se hace a flujos lentos, ¿por qué sucede? Tiene que ser a flujos lentos porque recuerden que los flujos altos me generan turbulencia, y al generar turbulencia las presiones se elevan por aumento de las resistencias. Entonces debe ser a flujos menores de 6 litros por minuto. Entonces aquí lo tengo a 3 litros por minuto. Voy a hacerlo la maniobra a 40 centímetros de agua máximo y que vuelva a su estado de cero. No, vamos a hacer aquí la prueba y empezamos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No debe estar haciendo esfuerzos inspiratorios el paciente. Cuando hacemos la curva, fíjense que va haciendo, se va diagramando lentamente a flujos muy bajos, la línea inspiratoria, luego viene la fase exhalatoria, y en la fase exhalatoria vamos a ver si tiene histéresis o no tiene histéresis. ¿Qué es la histéresis? Es la diferencia de volumen a igual presión entre la fase INSI y la fase ES. Entonces nos vamos con el cursor 1, ¿sí? Con el cursor 1 y vemos en qué punto vamos a tener mayores cambios de volumen por unidad de presión. Entonces aquí puedo ver la presión y los volúmenes que se han obtenido. Entonces aquí tengo una presión de 10 centímetros de agua y el volumen que he obtenido son 70 mililitros. Pero miren que a partir de acá, en 11, ya los volúmenes empiezan a mejorar con menores cambios de presión. Es decir, que va mejorando la distensibilidad. Y la histéresis es esto, es la diferencia de volumen a igual presión. Entonces tengo acá una presión de 15 centímetros de agua, y a 15 centímetros de agua yo puedo evaluar qué cambio de volumen hay. En la rama INS tengo 171 mililitros y en la rama E son 416. Entre menos histéresis haya entre la rama INS y la rama E, significa que voy a tener menor posibilidad de reclutabilidad en ese paciente. ¿Sí? Eso es un punto muy importante a tener en cuenta. No es solamente el bucle en sí, es evaluar qué me está diciendo ese bucle. Ese bucle me está diciendo que ese pulmón efectivamente está muy rígido y que posiblemente no está candidato para reclutar porque no va a responder a esa maniobra de reclutabilidad, de reclutamiento. Entonces, este bucle va a cambiar en función de los cambios de distensibilidad pulmonar especialmente. Entonces, es otra herramienta que tenemos en la mayoría de los equipos que tenemos, y bueno, hay que utilizarlo. Efectivamente, el paciente debe estar sedado y sin esfuerzo respiratorio, ya sea por bloqueadores neuromusculares o como se requiera. Bueno, luego, otro aspecto súper importante, que son las asincronías. Ahí es que hay mucho tema para hablar de la parte de monitoreo, pero quería tocar unos puntos básicos. Las asincronías en ventilación mecánica son súper comunes, pero hay una sincronía que es muy común y que se da en presión de soporte y que es muy fácil de corregir y que efectivamente me va a servir muchísimo para mejorar el confort del paciente. Aquí la vemos, la sincronía por sensibilidad expiratoria. Cuando el paciente está respirando espontáneamente o soportadamente en presión de soporte, la onda de flujo es decreciente. Cuando vemos este signo en el que hay un quiebre de esa curva inspiratoria, es porque el paciente desea exhalar y todavía no le hemos permitido que exhale porque la válvula está cerrada todavía. Es decir, que él necesita una sensibilidad expiratoria más alta.
Recordemos que normalmente esa sensibilidad expiratoria por defecto está en 25%. ¿25% de qué? Del pico flujo inspiratorio. Si el paciente en presión de soporte vemos esta curva, es porque necesita aumentarse esa sensibilidad expiratoria. Y lo vemos acá. Cuando aumentamos esa sensibilidad expiratoria, vemos que ya el paciente puede exhalar y continuar su fase exhalatoria. Eso se ve reflejado muy bien acá. Entonces, tengo el paciente en modo espontáneo. Lo tengo con una presión soporte de 10. Son 10 centímetros de agua por encima de PIB. Y le tengo una sensibilidad expiratoria de 25. ¿Listo? Ahí está, de 25. Pero resulta que este paciente tiene un aumento en la resistencia de la vía aérea. Y ustedes lo tienen ahí. ¿Qué sucede? Entonces miremos la curva de presión tiempo, de flujo tiempo. Perdón, vamos a darle una frecuencia respiratoria porque tiene que respirar, obviamente. Y ahí está. Entonces vemos cómo el paciente tiene una resistencia altísima y vemos que esa fase exhalatoria está quedándose corta. Se está quedando corta porque no está teniendo el tiempo suficiente para exhalar. Démosle un tiempo a que esto vaya cambiando y se vaya, perdón, aquí la compliance de este paciente, es un paciente con EPOC, tenemos una compliance normal. Fíjense lo que sucede. Este paciente tiene aumento de las resistencias, ese patrón obstructivo está impidiendo que el paciente haga una exhalación completa y entre menos permita hacer exhalación completa, ese paciente va a quedar más lleno de aire. Lo que necesita es desinsuflarse. Y aquí el paciente quiere terminar su fase exhalatoria y no la ha terminado. ¿Qué debemos hacer? Esto le está generando una asincronía tremenda. Fíjense que él aquí está exhalando, tratando de hacer un esfuerzo por acabar de vaciar su pulmón. Lo que yo debo hacer es aumentar esta sensibilidad expiratoria para lograr que mire lo que pasó. Aquí estaba y mire cómo cambia el patrón del paciente y fíjense cómo mejora incluso el tiempo exhalatorio. ¿Por qué? Porque le estoy permitiendo que inspire más corto para que se tenga más tiempo de vaciar su pulmón. Es una cosa pequeña, solamente un parámetro, pero ese parámetro ustedes casi nunca lo mueven, que es la sensibilidad expiratoria. Solamente con ese cambio estamos mejorando la sincronía en la fase inspiratoria y estamos mejorando el vaciamiento pulmonar de ese paciente. Estamos generándole menor autopic, menor atrapamiento aéreo, una exhalación más completa. Súper importante y es un detalle de la vida diaria. No, ¿en qué se deben fijar? Curva, flujo, tiempo. Cuando ya el paciente mejora, porque es que muchas veces lo que hacen es, no, entonces aumentemos la presión de soporte porque sus volúmenes están muy bajos. No. Lo que ustedes necesitan es mejorarle a ese paciente su fase exhalatoria. Cuando el paciente ya mejora su resistencia, su obstrucción, ya ese paciente, miren los volúmenes pulmonares, ese paciente ya no va a necesitar una sensibilidad expiratoria tan alta y solamente mejorándole eso, sus volúmenes pulmonares ya van a empezar a aumentar nuevamente porque le estoy dando más tiempo para que se llene ese pulmón, le estoy dando más tiempo de que termine su inspiración y yo le puedo ir bajando su presión de soporte. Perfectamente. Voy bajando la presión de soporte porque le ajusté nuevamente su sensibilidad expiratoria. Es un paciente dinámico. Es un paciente que yo no le puedo dejar los mismos parámetros 24/7 y sucede que son los mismos parámetros 3 días seguidos. Y el paciente lo quitaron la sedación, se la volvieron a poner, lo bañaron, lo pronaron, le hicieron un montón de cosas. Cada vez que el paciente cambia su estado, yo tengo que cambiar también los parámetros ventilatorios. Muy seguramente
sensibilidad expiratoria, sensibilidad inspiratoria, rise time, son parámetros que son dinámicos. Bueno, sigamos. Ahorita vamos a hablar de un aspecto que es muy importante, claro, si esto me deja cambiar. Y es el drive respiratorio o el impulso respiratorio. Digamos que no estábamos tan obsesionados con el impulso respiratorio antes como ahora sí, y de hecho estábamos promoviendo que constantemente el paciente respirara por sí mismo y que no utilizáramos tanta sedación y que no utilizáramos relajación y que propendiéramos todo el tiempo porque el paciente respirara espontáneamente. Eso está bien porque tiene unos beneficios y se ha evidenciado que funciona. Pero como les dije hace un momento, en ventilación mecánica nunca es siempre y nunca es nunca. Sí, hay situaciones que ameritan que el paciente respire espontáneamente, pero hay otras condiciones en las que no se recomienda que el paciente respire de manera espontánea. Entonces, el drive respiratorio o el impulso respiratorio se refiere a la intensidad del estímulo neural para respirar. Es decir, es quien modula el esfuerzo inspiratorio, la presión generada por los músculos respiratorios. Es el que define si respira más profundo, menos profundo, con mayor intensidad o con menor intensidad. Y este drive respiratorio es importante antes, durante y después de la ventilación mecánica. No crean que estando un paciente en ventilación mecánica este drive respiratorio cambia, no. Hay unas condiciones bioquímicas que hacen que ese drive respiratorio se active, se impulse por mecanismos de quimiorreceptores centrales, periféricos, mecanorreceptores que están ubicados en la pared torácica, en los músculos respiratorios, en las vías aéreas, y esos estímulos hacen que definitivamente el paciente o respire más rápido o respire más profundo. Incluso actividades conductuales normales como hablar, tragar, reír, hacer ejercicio, van a cambiar ese impulso respiratorio. Por eso somos tan dinámicos y por eso es tan difícil lograr que el paciente esté sincrónico con su ventilador. Entonces, en este orden de ideas, si el paciente tiene una alteración de su oxigenación o su intercambio gaseoso, también va a estar estimulado por sus centros respiratorios y sus quimiorreceptores periféricos y va a hacer que el paciente respire más rápido y más profundo. Incluso hay algunas situaciones neurológicas que pueden hacer que ese paciente también cambie su impulso respiratorio, ya sea porque lo altere por una lesión cerebral o por fármacos. Entonces, ¿por qué un impulso respiratorio excesivo puede ser malo para mi paciente? Excesivo. Entonces, observemos acá. El paciente tiene en su centro respiratorio, este drive respiratorio se activa desde este centro respiratorio, pero es modulado o es más bien disparado por unos mecanismos que pueden ser quimiorreceptores, periféricos o centrales, por unos mecanorreceptores que pueden hacer su actividad o pueden mandar su impulso por diferencias de oxígeno, pH, CO2, porque el paciente tenga dolor, porque el paciente esté dormido, por inflamación, por alteraciones de la caja torácica, por cambios en la vía aérea, por algún estímulo que se produzca, este radio respiratorio va a cambiar. Y puede cambiar y volverse tan excesivamente alto que puede tener consecuencias fatales para ese paciente. ¿Como cuáles? Puede generar una lesión pulmonar autoinfligida, que es uno de los puntos más importantes. Puede generar una lesión del diafragma, puede generar asincronías y puede producir fallo de la extubación del paciente. Realmente es importante. ¿Qué tanto impacto puede tener esas respiraciones espontáneas o ese drive tan alto en un paciente con SRA? Pues depende de dos cosas. Específicamente en SRA, donde ya hay una lesión pulmonar, el tener un esfuerzo espontáneo muy fuerte y dependiendo de la severidad del SRA puede tener mayor o menor impacto. Cuando el paciente, en un estudio que hizo Yoshida, que él ha estudiado mucho este tema, él junto con Bruchard y Amato, han sido muy enfáticos en este aspecto del impacto de las respiraciones espontáneas en SRA, podemos ver que si un paciente tiene un SRA entre moderado y severo, el que el paciente respire de manera profunda
puede generar mayor efecto deleterio y puede generar mayor lesión en el pulmón. ¿Cómo sucede esto? Pues fíjense, yo puedo tener un paciente en un ventilador mecánico convencional y a él le puedo estar evaluando presiones plató cercanas a 30 y a este paciente también tiene presiones plató cercanas a 30. Entonces yo digo, bueno, está en 30 centímetros de agua, estoy medianamente tranquila. Pero resulta que si yo pudiese medir la presión plató y la presión transpulmonar de estos dos pacientes, me dan unos resultados totalmente diferentes y puede tener un impacto totalmente diferente. Aunque ambos tengan presiones plató de 30 centímetros de agua, en este paciente, si su presión pleural es de 10 centímetros de agua o menos 10 centímetros de agua, puede generar unas presiones transpulmonares de 20 centímetros de agua. Pero si este hace unos esfuerzos aún más negativos y llevan a su pleura presiones de menos 20, puede generar presiones transpulmonares de 50 centímetros de agua. Es decir, los niveles de estrés a los que está que está soportando este pulmón son muy altos y pueden generar una lesión pulmonar por volúmenes altos y por presiones transpulmonares altas, aún teniendo presiones platós similares. Entonces, por eso les decía, la presión plató puede ser un indicador de protección pulmonar, pero no podemos estar seguros de que el pulmón está protegido si el paciente está haciendo esfuerzos inspiratorios. Si el paciente sí está haciendo esfuerzos inspiratorios mientras está con esas presiones plató y tiene SDRA, yo tengo que estar pensando que muy posiblemente ese paciente se está autoinfligiendo una lesión pulmonar. Entonces sucede esto, que es lo que Yoshida ha determinado como un comportamiento fluido o un comportamiento sólido, y es la transmisión de esa presión negativa en el pulmón en zonas dependientes y no dependientes. Cuando hay un comportamiento fluido es porque no hay un estado sólido o una lesión como tal en el pulmón que permite que esta presión negativa casi que sea transmitida de manera homogénea al pulmón. Pero si hay una lesión ubicada en el pulmón, esta zona dependiente, que es la zona donde está el diafragma, podría evitar que este comportamiento sea fluido, sino que sea sólido, haciendo entonces que la generación de presión negativa del paciente durante su esfuerzo no sea transmitida de manera homogénea al pulmón y convertir este pulmón como un comportamiento sólido de esta presión negativa, generando un efecto Pendeloof. Y ese efecto Pendeloof es que va a pasar gas de las zonas no dependientes a zonas dependientes en las diferentes fases. Entonces, cuando se ve esto a través de un monitoreo de TAC pulmonar, se ven las diferencias importantes entre un pulmón y otro durante la fase inspiratoria y expiratoria, generando ¿qué? Lesión, posiblemente una lesión pulmonar. Esos estudios los han hecho principalmente en animales, pero es un comportamiento que hay que tener en cuenta sobre ese esfuerzo inspiratorio. Pero entonces nos decimos, ¿y cuánto es un esfuerzo inspiratorio demasiado alto? O sea, ¿cómo hago yo para evaluar? ¿Cómo lo monitorizo? Pues porque eso hace parte de la protección finalmente del pulmón, que yo tengo que tener una guía. Entonces, estos autores definen, bueno, si yo tengo en reposo unos valores que son más o menos los valores normales, guiémonos aproximadamente por esos valores. Entonces, en reposo, si la P01 está entre 0.1 y 1.5, el trabajo respiratorio puede ir hasta 0.7, 0.9 ya es un poquito alto. La presión transpulmonar, la PTP es el producto presión-tiempo, 86 más o menos 21 centímetros de agua y el tiempo diafragmático puede estar más o menos de entre el 20 y 15%. ¿Qué puede servirme de esto? Bueno, ellos dicen, lo importante es determinar si el paciente realmente está haciendo un esfuerzo muy fuerte o no. Hay un valor de todos estos que podría indicarme con mayor certeza si ese esfuerzo es excesivo o no. Y el ser excesivo implica que los volúmenes son demasiado altos y que las presiones a las que se someten transpulmonares son demasiado altas. Y esta es la conclusión a las que estos autores llegan, que posiblemente la P01 sea una herramienta muy importante para evaluar si el paciente está haciendo mucho esfuerzo o no.
cercano a los 3.5 o por encima de los 3.5 centímetros de agua en la P01 medida cuando el paciente está haciendo esfuerzos respiratorios, aún en modalidades asistido controladas, su sensibilidad y especificidad son importantes. No son del 100%, pero son importantes. Y nos iríamos más allá de verlo a ojo y a mí parecerme que sí está haciendo mucho esfuerzo, no, ya tendría un valor un poco más aterrizado a una medición fisiológica. Y aquí el señor Blochard y estas colegas definen que en este estudio que sacaron hace muy poco, para los esfuerzos que generan presiones P01 por encima de 3.5, su sensibilidad y especificidad son buenas, pero cuando es menor de 1, definitivamente su sensibilidad fue del 100% y su especificidad fue de 92% para considerarse un esfuerzo realmente bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo en mis ventiladores P01, que la mayoría de los ventiladores tienen medición de P01, vamos al monitoreo de ese paciente a ver la P01, no solamente para el destete, sino también para saber si está haciendo demasiado esfuerzo cuando el paciente está en asistido controlado y está con SRA. Incluso si no tiene SRA, recuerden que cada vez que el paciente hace esfuerzos demasiado negativos, lo que va a generar es mayor presión transpulmonar. Y esas presiones transpulmonares altas me generan unos grados de estrés muy altos y strain muy altos. Y es lo que me puede producir lesión pulmonar autoinfligida. Entonces, tenemos una herramienta importante, usémosla, la P01 en asistido controlado en pacientes que estén haciendo sus propios esfuerzos. Y hay otro parámetro que es muy interesante, que es la PTP. Muchos lo tienen en sus ventiladores y no saben de qué se trata. La PTP es el producto de presión-tiempo, es decir, la relación que hay de presión en un tiempo determinado, donde tienen en cuenta el tiempo inspiratorio y la presión generada en ese tiempo inspiratorio por el tiempo total del ciclo, y está dada en segundos y segundos por minuto. Cuando está cercana a 200 es una PTP demasiado alta, quiere decir que está haciendo un gran esfuerzo. También sería otro valor interesante tenerlo en cuenta si el paciente está haciendo esfuerzos respiratorios por sí mismo. El valor normal lo tenemos acá, es aproximadamente entre 86 más o menos 21. Y hablar ya de 200 es un valor extremadamente alto. Los ventiladores, casi todos, muchos de los ventiladores tienen esos valores de P01 y PTP. Debemos aprenderlos a utilizar y a interpretar. Es una herramienta más. Bueno, y si yo evalúo y definitivamente mi paciente sí tiene una P01 bastante elevada, por encima de 3.5, tiene una PTP cercana a 200 y su trabajo respiratorio está llegando a 10, ¿yo qué hago? Bueno, entonces evalúe. Si esto está aumentado, evaluemos varias cosas. ¿Qué puede ser? Digamos, todas las condiciones fisiológicas del paciente, pero miremos que puede estar mal programado en el ventilador. Podría estar mal programada la sensibilidad, ¿sí? Cuando la sensibilidad la dejamos muy lejana a cero, o pensamos que no está tan lejana, pero resulta que sí para lo que el paciente puede hacer, corrijamos esa sensibilidad, dejémosla más cercana a cero. Tendría que ser menos esfuerzo. Ajuste la presión o el volumen. Tal vez está haciendo más esfuerzos porque necesita entrar más volumen el paciente. Si estamos en ASB, aumentamos el porcentaje de volumen minuto y acorte el tiempo de la rampa sin que llegue a cero, porque los flujos demasiado altos también son peligrosos. Entonces, sí tengo unas estrategias que podría utilizar para ese paciente que está haciendo grandes esfuerzos y que podría ayudarle un poco a través del ventilador con sensibilidad, con rise time o con volúmenes. ¿Sí? Cada parámetro que yo modifique, debo evaluarlo luego, la respuesta de este parámetro, tanto en mecánica, comportamiento, gasimetría. Y si el paciente tiene aumento del trabajo respiratorio, tengo que verificar qué, lo que me aumenta el trabajo respiratorio, qué me lo aumenta, resistencias, compliances pulmonar y de la pared torácica. Verificamos el modo en el que está, si el paciente necesita cambiarse a un modo que lo apoye más y ajustar los parámetros que teníamos aquí en un comienzo. Entonces, sí podemos hacer otras cosas adicionales al monitoreo que frecuentemente hacemos. Esto se los aseguro que no está en la hoja de monitoreo que uno llena cada hora juiciosamente,
máximo cada 2 horas. No debería ser cada más de 2 horas el monitoreo respiratorio de un paciente, porque con él es el que toma las decisiones. Para concluir, los beneficios y los daños de la ventilación mecánica en pacientes críticos con pulmones no lesionados o lesionados dependen no solo de la configuración del ventilador, sino también de la interpretación de los parámetros derivados del ventilador. No es lo que yo programe, sino cuál es la respuesta a esa programación. Ambos parámetros ajustados por el operador y los parámetros derivados del ventilador deben ser estrictamente monitoreados al lado de la cama para desarrollar un enfoque caso por caso para la ventilación mecánica. No se puede dar una receta para todos los pacientes. Tiene que haber una ventilación para cada paciente según sus características. Y obviamente pues sí se requieren más estudios que nos indiquen realmente cuáles son los parámetros más precisos que me pudiera ayudar a detectar cuáles me pueden llevar a una lesión pulmonar. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. ¿Qué preguntas tienen? ¿Hay alguna pregunta? Por ahora no, Marce. Me preocupa mucho que no haya preguntas. En Facebook. Tampoco. Bien. Andrés Rengifo nos pregunta, ¿cuál es el tiempo de pausa recomendado para hacer medición de mecánica? Debe ser mayor de 0.5, pues he encontrado varias. Mira, Brochard dice que es suficiente con 0.5 segundos. Y en otra literatura he encontrado hasta 0.2 segundos. Pero ¿qué sucede? A ver, ¿qué sucede? Yo lo vería de esta manera. Recuerden que entre la PZ y la presión plató hay una diferencia, ¿sí? O sea, la PZ es aquí cuando termina la inspiración, cae la presión por el flujo de cero, y de allí, cuando cae, ya hay una meseta que se va haciendo. Cuando, por ejemplo, tenemos pacientes con atrapamiento aéreo, un paciente con EPOC, por ejemplo, o un paciente con SR, no, más con EPOC que con SRA, que pudiera tener mucha variación en las constantes de tiempo. Si vemos una diferencia grande entre esa peseta y la presión plató, podríamos extender un poquito más ese tiempo pausa de 0.5. ¿Por qué? Porque si vemos que esa curva va cayendo, pues significa de que hay bastante heterogeneidad en las constantes de tiempo. Sin embargo, tampoco se puede dejar demasiado, porque entonces nos va a dar un valor que no es real. Entonces, pues lo que dice la literatura, Brocharin recomienda que con 0.5 es suficiente, y otros he visto hasta 2 segundos. Me parece 2 segundos extremadamente largo, porque a veces ni siquiera el tiempo total del ciclo casi que ni nos da para eso. Entre 0.5 máximo 1 segundo. Otros están dados en porcentaje de tiempo inspiratorio. Recuerde que cuando está dado en porcentaje de tiempo inspiratorio, si por ejemplo tengo un tiempo inspiratorio de 1 segundo y lo programo en 25%, pues va a ser 0.25 segundos. Esto significa que el ventilador tiene que aumentar el flujo para alcanzar a entregar ese volumen en menor tiempo. Entonces, no lo dejen tan largo, porque entonces va a tener que aumentar muchísimo más el flujo para poder lograr en ese tiempo entregar ese volumen. ¿Sí me hago entender? Si estoy dando 500 mililitros y yo le estoy quitando la mitad del tiempo para entregar esos 500 mililitros, el ventilador tiene que dar un flujo muy alto. Y esos flujos altos pues van a tener un efecto de sobrepresión del alveolo de los pulmones también, y nos puede afectar la medición real. Bien, Angie nos pregunta por Zoom. En el libro de Tobin, una de las maniobras para definir si es reclutable es estudiar la distensibilidad a PIP0, y otra es comparar diferentes curvas, volumen, presión a diferentes PIP. Estudiar volumen reclutando a una misma presión. ¿Usted me podría orientar la forma de realizarlo? Gracias. Sí, hay diferentes escuelas o diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, la que les mostré hace un momento, que es a través de flujos lentos
partiendo un PIB de 0 hasta una presión máxima, que en este caso usé 40 centímetros de agua, podrían ser 35 centímetros de agua, con flujos lentos a 3 litros por minuto, que lo puedo programar yo mismo para que esa curva se realice a través de esa maniobra de PIB-Tool. Nuestro ventilador se llama PIB-Tool. Entonces, él va haciendo esa diagramación de la curva, esa elaboración de la curva con flujos lentos, entonces va cambiando la presión en función del volumen que se va entregando. Pero si no tienen esa herramienta, pues digamos que otra manera también de titularlo es evaluar el nivel de distensibilidad que se logra con cada nivel de PIB. Ejemplo, empieza con PIB de 20 y vas bajando el nivel de PIB 2 puntos, y cada que vas bajando el nivel de PIB 2 puntos, vas evaluando el nivel de distensibilidad o el valor de distensibilidad que se obtiene con ese valor de PIB. Hay unos que los hacen ascendentes y otros que lo hacen con PIB descendentes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Que se haga ascendente o descendente, conozcas con qué nivel de PIB te da mejor distensibilidad. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que ese es el punto en el que se va a lograr mejores cambios de volumen por unidad de presión, que les decía que en últimas era el objetivo principal de ese PIB, lograr tener el pulmón en su punto preciso para que de ahí en adelante se pueda insuflar con menor presión posible y mayores cambios de volumen, que viene siendo como el punto mínimo de inflexión, y dejarlo por encima de ese punto mínimo de inflexión. Nos pregunta Mayra Alejandra Trujillo. El tiempo de rampa, ¿cómo lo manejo en un paciente que está haciendo esfuerzo inspiratorio? ¿Lo dejo en 0 o cuánto le puedo programar? Y pues nos No, da María Alejandra. agradecimientos, te agradece por la explicación tan clara por medio del software del punto de inflexión. Qué bueno que les gusta. Ese simulador es gratuito. ¿Sí? Ustedes se pueden meter a nuestra página de Hamilton, lo descargan, solamente se inscriben, es gratuito y hay varios simuladores. Es una muy buena herramienta para que ustedes aprendan, cambien las resistencias, cambien la compliance y mire qué cambios tiene la mecánica del paciente. Bueno, entonces respondiendo a la pregunta, que el rise time realmente nunca debe estar en 0, María Alejandra. Nunca debe estar en 0, ¿por qué? Porque si tú dejas ese rise time en 0, lo que va a hacer el ventilador es presurizar demasiado rápido, o sea, casi que nada, porque está en 0, se va a tardar de pasar de PIB a nivel de presión máxima. Entonces, si la presión máxima la alcanzas demasiado rápido, lo que hace el ventilador es que para presurizar rápido, entrega unos flujos demasiado altos. Y al entregar esos flujos demasiado altos, lesionamos el pulmón, porque lo estamos sobredistendiendo en un momento muy corto y luego pues ya se va a mantener en ese tiempo según la presión que se programa. ¿En qué nos debemos fijar? Nos debemos fijar en el esfuerzo inspiratorio del paciente, que voy a mostrarte acá, que en el momento en el que el paciente haga su esfuerzo respiratorio, ahí lo tengo, espontáneo, listo. Cuando haga su esfuerzo inspiratorio, esta curva, presión-tiempo, no se vea con una muesca acá arriba. Si esto aquí sale una punta acá y vuelve y cae, es un rise time demasiado corto. Quiere estar diciendo que se presurizó demasiado rápido y que sobredistendió el pulmón. Entonces no debe haber aquí una punta, no debe haber aquí un cachito hacia arriba, no puede pasar eso. Eso significa que te estás dejando demasiado corto. ¿Cómo tiene que estar? Muy cercano a esto, muy cercano a esto. Cuando no sucede eso, cuando dejamos rise times muy largos, lo que vamos a ver es que vamos a ver el paciente con mayor esfuerzo inspiratorio. Entonces, ¿qué debes evaluar? Fíjate que tú estás poniendo un rise time, pero a la vez estás mirando aquí en monitorización y te vas y miras, a ver, ¿cuánto tengo de P01? Aquí me va a mostrar la P01. ¿Cuánto me está dando? ¿Mejoró o empeoró? Entonces, mira que ya tienes dos herramientas. Te estás yendo por las curvas, pero también lo estás asegurando y lo estás confirmando con la P01. Si la P01 ya no está mayor de 3.5, la tenías en 5, en 6, y cuando hiciste este cambio, mejoró la P01 y bajó, estás muy cercano a lo que el paciente necesita. Mira que estás
interpretando varias cosas a la vez. Un solo valor casi nunca le da a uno la guía exacta. Uno tiene que evaluar varios índices para ser más asertivo en los cambios del paciente. Entonces, mira, ya tienes este y tienes el PTP. Entonces, el PTP, si está cercano a 80, está muy bien. Si se está subiendo más, es porque la cosa está empeorando. Entonces, tratar de que los cambios que yo haga acá, en función de el impulso respiratorio y del esfuerzo respiratorio, esos valores llévalos a cercanos, menor de 3.5, mayor de 1 la P01 y la PTP cercana a 80, 100, pero no que se esté acercando a 200. Bien, Charles Andrés Muñoz Gómez pregunta, sabemos que la medición de la mecánica ventilatoria es uno de los indicadores que nos habla de cómo va el proceso ventilatorio del paciente. En tu experiencia, la realización de la medición de la mecánica ventilatoria se debería hacer cada cuánto tiempo. Sin lugar a dudas, apenas llega el paciente a la UCI. O sea, con eso tienes un diagnóstico, así como tomas gasimetría, tomas placa de tórax, tienes que tomar la mecánica del paciente, hacer la medición de esa mecánica. ¿Aprovechando qué? Aprovechando que el paciente está sedado y relajado. Como lo intubaron bajo esas condiciones generalmente, o no lo relajaron, pero está muy sedado y no tiene casi impulso respiratorio, idealmente en ese momento en que estás iniciando, tener una fotografía de la mecánica del paciente. Entonces, allí es donde yo te recomiendo, haz la curva presión-tiempo de ese paciente, con eso la dejas guardada y la vas midiendo en el transcurso que el paciente lo amerite. Si el paciente no ha requerido aumento de parámetros ventilatorios, gasimétricamente no ha tenido mayores cambios, pero pues seguramente no vas a tener que volverlo a hacer. Pero si tú ya empiezas a tener necesidad de aumentar parámetros ventilatorios, vuélvela a tomar. Vuélvela a tomar porque allí te vas a dar cuenta si ese paciente ha tenido cambios significativos o no. Aquí en las herramientas te voy a mostrar esta. Bueno, son otras herramientas de monitoreo que no hablé de ellas, pero que son súper interesantes porque son para dummies y es buena. Entonces, mira, por ejemplo, acá tú podrías tener esta curva de volumen-presión, que no estás haciendo, digamos, la maniobra como tal, y en este simulador no me lo deja hacer, pero en la vida real el simulador me permite dejar grabado esta curva, ahí, queda como una sombra. Cuando yo evalúo a mi paciente 12 horas, 24 horas después, comparo la curva real, actual, con esta imagen que quedó ahí grabada. Entonces yo puedo ver si el paciente se está tornando con menos distensibilidad, qué cambios ha tenido en la mecánica respiratoria, porque ya la tengo desde el inicio. Entonces es una pregunta muy buena porque generalmente no se hace eso, se toman gases, se tiene como el conocimiento de cómo está el paciente en todo, pero en la mecánica no. La mecánica la dejamos así, solamente nos guiamos por qué presión pico tiene y ya, sin mucho. Midamos plató, midamos cómo está la curva volumen-presión, midámosle puntos de inflexión y de allí partimos. Yo creo que eso sería una forma mucho más precisa de iniciar la ventilación y de hacer un seguimiento al paciente porque tenemos de dónde partir, tenemos de qué guiarnos. Si no estamos manejando las ciegas, no sabemos de dónde partimos. César Salguera pregunta a través de Zoom. ¿Cuál sería para usted el modo ventilatorio que ayudaría a disminuir el índice de estrés? Pues mira, todos tienen sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuál es la gran ventaja de ventilar por volumen? Definitivamente sí nos da una manera más precisa de hacer las mediciones de la mecánica en cuanto a compliance y en cuanto a presión plató. Cuando ventilamos por presión, resulta que se hace, uno creería, o sea, yo todo lo que he leído, cada vez se utiliza menos la ventilación por presión. ¿Por qué cada vez se hace menos útil la ventilación por presión? Porque cuando se ventila por presión, las inspiraciones espontáneas del paciente son súper peligrosas. ¿Por qué son súper peligrosas? Porque tú no tienes un control del volumen corriente. Entonces, cuando ventilas por presión y el paciente hace un esfuerzo inspiratorio, ese esfuerzo inspiratorio sumado a la presión del ventilador
me genera cambios de volumen muy grandes que efectivamente yo no tengo control sobre ellos porque no estoy controlando el volumen. Por lo tanto, las presiones transpulmonares se aumentan demasiado y tengo los dos factores de riesgo para lesión pulmonar autoinfligida. Tengo presiones transpulmonares desbordadas y no tengo control del volumen corriente. Entonces, en ese orden de ideas, ventilarlo en una ventilación por volumen estaría muy bien. Sin embargo, hay unas modalidades ventilatorias que nos ayudan mucho dependiendo del tipo de paciente y son modalidades no convencionales. Yo les voy a hablar de la ASB un segundo. El ASB es una modalidad que es muy Hamilton. Yo pues, no me puedo desprender de ella. Pero más allá de eso, el ASB tiene una característica que no la tienen las otras modalidades, y es que no son parámetros estáticos, son parámetros que permiten tener flexibilidad en los tiempos inspiratorios, en los flujos, en la relación IE, acorde a la mecánica del paciente. Entonces no vamos a tener el mismo volumen, no vamos a tener la misma presión, pero sí tenemos unos rangos de seguridad que impiden que el paciente se sobrepresione o se excedan sus volúmenes. Entonces es una modalidad muy interesante que no es la modalidad mágica, como ninguna modalidad, y cada modalidad depende de cada paciente. Entonces, como les decía, ahora, nunca siempre y nunca nunca. Nunca para todos los pacientes y nunca para ningún paciente. Hay que buscarle la posibilidad según el estado del paciente. Pero la ventilación por presión en sí realmente está perdiendo más fuerza cada día. La ventilación controlada por presión sola. Son todas las preguntas, Marce. Perfecto. Muchísimas gracias por estar acá. Bastante tiempo, es un tema que lo traté de acortar, pero es que es demasiado extenso y quise tomar digamos, las situaciones más comunes en UCI y en ventilación mecánica. Quedan un montón de cosas por fuera que hay que profundizar, pero el monitoreo es fundamental a la hora de tener un paciente en ventilación mecánica. Me disculpan, pero a veces he visitado unidades de cuidado intensivo que hacen un monitoreo o 2 monitoreos por día. Esa práctica hay que cambiarla, esa no es una buena práctica. El monitoreo tiene que ser exigente y debería ser mínimo cada 2 horas. Pero el monitoreo, como se debe hacer, que tomo unos datos, los analizo y actúo, tomo decisiones. Muchas gracias, Natalie, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy.